Fe y futuro. Benedicto XVI. Capítulo 3. Fe y filosofía. El dilema en que se encuentra hoy la fe cristiana tiene múltiples causas, pero una de las más importantes es el hecho de que la fe se encuentra abandonada por la filosofía y de repente se ve, por así decirlo, suspendida en el vacío. En la antigüedad y en la Edad Media, al ser humano se le posibilitaba la fe porque la filosofía le ofrecía una imagen del mundo en la que esta fe podía ocupar su puesto con pleno sentido. Todavía en los comienzos de la época moderna, la filosofía creó una especie de zona de paso entre las ciencias exactas, en las que Dios debe ser puesto metódicamente entre paréntesis, y el ámbito propio de la fe. A pesar de algunas diferencias, había aún unos elementos fundamentales para una metafísica común, reconocida en casi todas partes, que hablaba de Dios como creador de todas las cosas, como fundamento inteligente que proyectó el universo y aseguraba así en el pensamiento una base conveniente para la representación de un Dios que habla y se revela. A partir de Kant se rompió esta unidad del pensamiento especulativo y, en primer lugar, desapareció casi por completo la certeza llena de confianza en que el ser humano puede avanzar de modo razonadamente convincente y por medio de pruebas, más allá de los ámbitos de la física, hacia la esencia de las cosas y su fundamento. Naturalmente, siempre hubo y sigue habiendo pensadores que consideran que, hoy como ayer, es posible tal metafísica y que, oponiéndose sagazmente a Kant y sus seguidores, quieren asegurarle aún un espacio en la conciencia humana. Pero tampoco estos pensadores pueden anular un hecho, a saber, que sus opiniones no son ya sencillamente la filosofía que cada ser humano tiene que aceptar como tal y que se puede presuponer para todo lo demás. En realidad, su pensamiento representa una filosofía junto a otras filosofías, y eso la minusvalora notablemente para quienes quieren construir sobre su fundamento. Incluso allí donde se sigue haciendo metafísica, no se puede restituir la situación de otro tiempo. Ya no hay una filosofía, sino únicamente filosofías. Y la aceptación de una filosofía no es ya la adhesión a una posesión general del espíritu humano, sino una decisión que puede justificarse, pero que toma partido frente a otras posiciones igualmente justificables. La fe ya no puede encontrar en ninguna parte un punto de apoyo sólido y seguro en el espacio del pensamiento humano. Con tales esfuerzos, sólo consigue aferrarse al vacío. Ya en vida de Kant, el teólogo evangélico berlinés Schleiermacher fue el primero que buscó una respuesta a esta situación, y su respuesta condicionó durante todo un siglo el camino de la teología evangélica en Alemania y ejerció influencia también en el ámbito católico. Schleiermacher constata que en el ser humano hay diferentes formas, no intercambiables entre sí, de ver el mundo y de percibir lo real, cada una de las cuales tiene su propio peso y su propio significado. Razón, voluntad y sentimiento son las tres regiones del alma humana, que no se pueden reducir una a otra, ni disolver una en otra. A la razón corresponde la ciencia, a la voluntad el ethos, al sentimiento la religión, que Schleiermacher define, en consecuencia, como intuición y sentimiento del universo o como sentido y gusto por lo infinito. Posteriormente la define como el sentimiento de la pura dependencia. El racionalismo de la Ilustración había tratado de reducir la religión a unos enunciados comprensibles para todos los seres humanos. Había querido reconstruir, más allá de las religiones positivas, una religión de la razón pura que debería unir a todos los seres humanos.
Este producto artificial, una religión fabricada sintéticamente en el alambique de la reflexión, fue disuelto por la crítica de Kant como si de una pompa de jabón se tratara. Schleiermacher consigue, por medio de su idea, que la religión sea independiente de los intentos de la metafísica y de las ideas de la razón pura en general. La religión es vivencia, la experiencia de lo infinito y de que el ser humano depende de ello. De este modo, la religión es algo específico, totalmente independiente de las reflexiones de la metafísica, ya que representa un ámbito propio del espíritu humano. De esta manera se descubre de nuevo también el sentido de las religiones que se han desarrollado históricamente. La meta no puede ser una religión construida artificialmente. Schleiermacher sostiene, por el contrario, que la religión solo existe realmente en las religiones, que siempre son creación viva de aquella, y cuyo sentido y enunciado solo puede ser comprendido con una actitud de profundo respeto y sometimiento. El alcance de este planteamiento es inmenso y tuvo, claro está, consecuencias graves y problemáticas para la fe cristiana. Si las cosas son realmente así, entonces el elemento propio de la religión es lo indescriptible de un sentimiento que percibe lo infinito. Los contenidos en que se expresa la religión son sólo formas de la conciencia piadosa, que finalmente son secundarias, intentos balbucientes de hacer presente de algún modo también en la palabra algo que siempre es indecible. Así pues, lo importante en el lenguaje de la religión no sería su contenido, sino únicamente su qué. Y por eso Schleiermacher puede decir también que para el ser humano verdaderamente piadoso no tiene importancia conocer la Sagrada Escritura, ya que él mismo podría crear una. Pero eso significa que el puesto de la fe lo ocupa la piedad, o, dicho de otra manera, lo que está frente a mí a modo de objeto, lo que viene a mi encuentro, me vincula y a la vez me libera, es reemplazado por la constitución del sujeto que barrunta lo eterno. Esto resulta particularmente claro en el juicio que Schleiermacher hace de la figura de Jesucristo, que es descrito por él como el ser humano que poseía la más alta y la más pura conciencia de Dios. Jesús no es Dios, sino que tiene la más alta conciencia de Dios. Ya no se va más allá de la conciencia para acceder al ser, o a la inversa. La conciencia ocupa el puesto del ser. La frontera de la subjetividad no se abre ya más, y en esto Schleiermacher sigue siendo prisionero del giro kantiano hacia el sujeto. Si lo analizamos más detenidamente, podemos constatar que de esta manera se puede fundamentar ciertamente todavía la religión, pero no la fe, y que desaparece ante todo el elemento específicamente cristiano, porque Schleiermacher trata de darle cabida presentando el cristianismo como la forma más alta y más madura de la conciencia religiosa. Podríamos contentarnos considerando que el cristianismo, con el giro que implicó la verdadera época moderna, tenía que aceptar esta retirada y, por consiguiente, resignarnos a esta relativización. Podríamos opinar que esta es la única forma en que el cristianismo podría comprenderse aún a sí mismo significativamente en los tiempos modernos. Muchos tenían esta opinión, que hoy gana terreno de nuevo, y ahora precisamente también en el ámbito católico. Pero también se podría opinar que de este modo se perdía algo específicamente cristiano, que desaparecería justamente incluso lo que el cristianismo quería aportar a la historia como su elemento propio. En este caso era conveniente una protesta, si bien con todo el respeto a la aportación de Schleiermacher. Naturalmente, el teólogo berlinés tuvo siempre adversarios, pero una protesta importante y con influencia histórica
se hizo esperar mucho tiempo. En realidad, no se produjo hasta que Karl Barth, al principio de la década de 1920, inició una campaña contra Schleiermacher y puso por fin, por lo que a la teología se refiere, al siglo XIX, el periodo que lleva el sello del teólogo berlinés. Hay que ver el punto de partida de Barth, entre otras cosas, en algo que hemos descrito antes, en el hecho de que hoy la fe no encuentra ya ningún punto de apoyo en el pensamiento, sino que parece suspendida en el vacío. Schleiermacher, con su referencia al sentimiento, habría tratado de remediar la precariedad de esta situación y se había esforzado, en medio del fracaso de la razón, por encontrar un punto de anclaje humano para la religión, pero lo hizo a costa de vaciar a la fe de una buena parte de su contenido, como hemos visto. Contra esta posición se vuelve con rigor apasionado el primer Barth. La fe no necesita ningún punto de apoyo en la razón. En realidad, no puede ni debe tenerlo. Según Barth, el falso camino, tanto de gran parte de la tradición católica como también de Schleiermacher, consiste precisamente en que buscan un apoyo y con ello se hacen violencia tanto a la razón como a la fe. Con Barth surgió una visión de gran audacia que impresionó y entusiasmó a sus contemporáneos. La fe no es algo que pueda ser fundamentado, que se deje todavía aferrar por la razón al término de una larga y laboriosa cadena de pruebas. La fe es el fulgor de la acción divina que, sin nosotros y contra nuestros cálculos, nos sorprende y nos domina. Quien quiere demostrarla ya la ha traicionado. La fe es en verdad la pura contradicción, lo que no podemos fundamentar, porque es nuestro fundamento y nos precede antes de cualquier reflexión nuestra. Es la acción de Dios en nosotros, sin ningún punto de apoyo en nosotros. Este pensamiento posibilita a Barth ser a la vez radicalmente moderno y radicalmente creyente. Él puede abandonar hasta ahora tranquilamente los intentos de fundamentar a Dios, de probar los milagros de Jesús y su divinidad, todos los esfuerzos de la apologética y decir: el grito del rebelde contra ese Dios se acerca más a la verdad que las artes de quienes pretenden justificarlo. Si la fe es la acción paradójica de Dios en nosotros, entonces está claro que el ser humano no puede probarlo de ningún modo a partir de sí mismo. Las pruebas son ya una huida ante la fe. De ello se deduce que el ser humano por sí mismo, solo puede y debe ser ateo, y nada en él es sensible a lo divino. Su religión es entonces únicamente una forma de egoísmo, pero no un paso previo hacia la fe. Se puede dar tranquilamente la razón a los espíritus más radicales de nuestro tiempo y no hay necesidad de embarcarse en ninguna clase de trucos apologéticos. El cristiano vuelve a ser solidario con sus contemporáneos que no pueden ver a Dios y no comprenden nada de las pruebas de los teólogos. Pero junto a este sí decidido a la situación atea de la conciencia moderna, existe nuevamente una fe plena. La palabra de Dios se muestra de nuevo como lo que está enfrente del espíritu humano. Ya no es una forma de nuestra conciencia, sino precisamente lo que llega a nosotros desde fuera y se adueña de nosotros. La fe, que había sido reducida por Schleiermacher a la piedad subjetiva, sobresale de nuevo en su objetividad y como una realidad de la que el ser humano no puede disponer. Con estos agudos toques de trompeta inició su camino la teología moderna. Los espíritus más despiertos y críticos, entre ellos Rudolf Bultmann, abandonaron el campo de los liberales y se unieron a Barth, porque así podían ser radicalmente críticos y, al mismo tiempo y de nuevo, radicalmente cristianos. Al contemplar la situación teológica actual,
parece que no ha quedado nada de aquel prometedor inicio. En realidad, en el primer Barth está la clave para la situación teológica actual, que sin él no puede ser en modo alguno comprendida. Si se observa atentamente, se puede constatar que, a partir del planteamiento de Barth, se abren dos caminos completamente distintos. De hecho, este planteamiento es doble. Incluye al ser humano totalmente abandonado a su profanidad, que, si se hace ateo, no puede reconocer nada de Dios y sólo permanece fiel a sí mismo. Por otro lado, abarca la palabra de Dios, que no tiene ningún punto de contacto entre nosotros y que crea la fe, pero abole la religión. Existe ante todo la posibilidad de desarrollar este segundo aspecto y de desplegar de nuevo todos los contenidos de la fe bajo el paraguas de la paradoja, por decirlo así. Este camino lo recorrió el propio Barth en su Dogmática Eclesial. En ella da origen a una especie de neortodoxia que es impresionante, pero también cuestionable por su consciente falta de fundamento. Junto a ella hay otro camino en el que Bullmann ha dado un primer paso, Bonhoeffer un segundo, Dorothy Sol y los teólogos de la muerte de Dios un tercero. Esto mismo se puede argumentar del modo siguiente: el ser humano es de por sí ateo, no sabe absolutamente nada de Dios, y lo que eventualmente pudiera decir al respecto viene del mal. La religión es superstición, idolatría, también la religión cristiana. Barth había distinguido en el cristianismo la fe de la religión, condenando esta última como obra del ser humano y alabando la primera como acción de Dios. Pero aquí hay que preguntar, en el cristianismo, ¿qué no es verdaderamente religión? La fe, separada de la religión, no tiene que reducirse al final a una formalidad intangible y retirarse a la punta de la aguja de la paradoja. ¿No son absorbidos finalmente todos los contenidos de la paradoja junto con la condena de la religión? ¿O bien, acaso no es finalmente imposible mantener en pie la paradoja? ¿No es esta la última ilusión religiosa que permite a toda la religión entrar de nuevo por la puerta falsa? ¿No es verdad que al final solo el ateo sigue en su sitio con una cierta lógica? En este contexto puede ser interesante observar que ya muy pronto algunos agentes de pastoral se lamentaron de los efectos de la teología de Barth, diciendo que lo único que queda al final de ella es la crítica de la religión, que colabora con la crítica marxista de la religión, mientras que el mazo de la paradoja es completamente ineficaz. Pues bien, en la teología las cosas han discurrido más lentamente y, sin embargo, en una dirección semejante, de modo que hoy la gran dogmática de Barth está en gran parte muerta, pero la otra mitad de su planteamiento se va imponiendo visiblemente. Desaparece la paradoja del hablar de Dios sin puntos de contacto en nosotros y permanece el ser humano sin religión, que ya no puede ni debe preguntar por Dios. Con esto se establece la teología después de la muerte de Dios, que trata en vano de suscitar la impresión de que aún tiene algo que hacer. El Jesús histórico, buscado por ésta como representante de Dios y como justificación de sus propios esfuerzos, es una invención que resulta demasiado fácil de comprender. Un hombre que posteriormente es marcado con el sello de héroe de la comunidad o incluso de patrón de todos los revolucionarios, mientras se olvida que él mismo expresó la dirección de su existencia ante todo en la palabra Padre, con la cual se refería al Dios a quien después sus discípulos póstumos han declarado muerto.
Pero con esto, el balance del nuevo inicio teológico de la década de 1920 se presenta desconcertantemente negativo, a pesar de todos los tesoros que se han ido acumulando en los años transcurridos desde entonces y que están abiertos a una interpretación posterior. El mismo planteamiento, el intento de dominar la intrincada situación con la paradoja y de declarar el espacio vacío como el único lugar propio de la fe, ha fracasado. A pesar de todo, la teología necesita un punto de contacto en la búsqueda y en los interrogantes del espíritu humano. No puede ser construida sobre la nada intelectual. Con esto hemos vuelto de nuevo a aterrizar en la completa indigencia de nuestras reflexiones iniciales. Ya no hay certezas filosóficas comunes, si es que no se quiere decir que la única certeza compartida por todas las filosofías de hoy es precisamente la de que más allá de las ciencias exactas no es posible ninguna certeza. ¿Significa esto que hemos llegado al final de la cuestión de Dios planteada de modo responsable por el pensamiento? ¿O qué debemos hacer realmente? No pretendo tener una receta que ponga en claro las cosas. Si existiera tal receta, hace ya tiempo que otros la habrían encontrado. Es claro que por medio del análisis atento de los elementos particulares de la conciencia moderna, no llegamos a constatar si hay todavía en ella un lugar para la fe y cómo es ese lugar. Es claro también que esta conciencia nos pone ante una nueva situación en la que el ser humano tiene que medir en conjunto y de nuevo su lugar en la realidad y preguntarse nuevamente cómo ha de estar ante sí mismo y ante el todo de la realidad. Por último, me parece claro que no se puede evitar la cuestión acerca de si, en esta situación del ser humano profundamente modificada, la fe tiene todavía una función o si debe ser clasificada con aquellos fenómenos para los cuales hoy ya no hay lugar. Así pues, no podemos partir simplemente de que debemos encontrar a toda costa un lugar también para el cristianismo, sino que más bien debemos preguntarnos radicalmente si mientras tanto nuestros esfuerzos no se han vuelto tal vez superfluos y si nuestro dilema no es quizá tan grande precisamente porque tratamos de salvar una cosa que la evolución ya ha dejado atrás. Bajo esta perspectiva, me parece que la llamada teología de la muerte Dios no es bastante radical. No piensa en modo alguno en dejar libre el lugar para el cual, según su propio diagnóstico, hace tiempo que ha vencido el billete. ¿Cómo responder a esta cuestión? En primer lugar, hay que admitir sin rodeos que no se puede probar la necesidad de Dios para el ser humano de la misma manera en que no se puede verificar experimentalmente, por ejemplo, la teoría cuántica descubierta por Planck. Ahora bien, al decir esto, topamos con la verdadera raíz del movimiento filosófico de toda la época moderna y con el fundamento de su actual dilema, que en la práctica ha llevado a una amplia destrucción de la filosofía en general. El pensamiento filosófico de la modernidad está guiado, más allá de todas las contradicciones que lo desgarran desesperadamente, por una tendencia fundamental común: el empeño de convertir la filosofía en una ciencia exacta, de tratarla more geométrico, según la expresión de Spinoza. Este empeño es tanto más fatal para el pensamiento filosófico cuanto más se desarrollan las ciencias exactas y cuanto más se especializan en sus métodos, porque esa misma medida aumenta la distancia entre el carácter científico de la filosofía y el de las ciencias naturales.
Frente a la universalidad, la generalidad, la comunicabilidad y la verificabilidad características de las ciencias de la naturaleza, que van siempre en cabeza y aumentan constantemente su tesoro común de conocimientos seguros, hay una filosofía que, a pesar de todos los esfuerzos, está cada vez más desgarrada, cuyos representantes se comprenden cada vez menos y donde apenas se pueden encontrar dos cabezas que estén de acuerdo en su reflexión. Esto daña la reputación de la filosofía, pero ella toma continuamente nuevas iniciativas a través de una rigurosa delimitación de su radio y una clara definición de sus métodos para llegar a ser también finalmente positiva en el sentido de las ciencias de la naturaleza que se limitan a lo dado, a lo que es claramente verificable. La historia de la filosofía desde Kant a nuestros días no es más que una sucesión de tales intentos. El propio Kant se esforzó por dar los pasos decisivos en esta dirección, descalificando los esfuerzos metafísicos de la filosofía como precríticos y poniendo al margen de la filosofía la cosa en sí y por lo tanto la esencia profunda de lo real como incognoscible para el ser humano. De este modo, dicho sea sin matices, redujo la filosofía al análisis de las condiciones y de la posibilidad de conocimiento humano y, por consiguiente, a la iluminación de las leyes de la conciencia humana. Desde entonces, esta decisión ha sido el destino de la filosofía, cuyo radio se redujo con ello visiblemente, aun cuando hombres como Fichte, Hegel y Schelling intentaron una vez más la irrupción en el todo de la realidad, de forma más audaz y ambiciosa que nunca, puesto que trataron de situar su punto de partida en la razón absoluta y de abarcar la razón del ser en su totalidad. Pero precisamente este empeño en examinar el ser como razón llevó a la posición contraria con Feuerbach y Marx, al cuestionamiento de una razón que domina todo, a la posición absoluta de la materia, y en el caso de Marx también a la idea de que no hay ninguna verdad permanente que pueda descansar en una anterior certeza intelectual de las cosas. La realidad es, por lo tanto, cambio, y la tarea del ser humano consiste en introducirse en ese proceso de cambio y crear él mismo la verdad. La verdad deja de ser medida del ser humano y se convierte en producto de él. Si se pretende que de aquí no se siga el puro capricho, la lucha de todos contra todos, se necesita el poder del partido capaz de poner orden. La filosofía se convierte así finalmente, en función del partido, en filosofía del partido. Quienes no participaban de este nuevo realismo se dirigían de nuevo a Kant con mayor decisión y se encontraban en el muro de la propia conciencia, cada vez más impenetrable. Ningún camino llevaba más allá de ese punto, a la realidad como tal, que está más allá de la conciencia. No es necesario seguir aquí los caminos zigzagueantes del pensamiento filosófico, que quedó preso de su planteamiento, y sin embargo no podía renunciar a su pretensión de preguntar por toda la realidad. El desalentador resultado de todos estos esfuerzos consistió solo en que 150 años después de la aparición de la crítica de la razón pura de Kant, la filosofía no se había convertido aún en una ciencia exacta, sino que se encontraba más desgarrada y desvalida que nunca. El camino que lleva al partido no es un camino filosófico, pero entonces, ¿qué queda? En esta situación hizo Heidegger un decidido llamamiento a un retorno a Sócrates, a una percepción del ser que sólo acontece escuchando a los poetas, y Sartre, a su manera, hizo lo mismo, presentó su filosofía en el teatro. Hoy las voces de los existencialistas son cada vez más débiles. Han sido sustituidos
por los seguidores de Wittgenstein y los estructuralistas, mientras estos no sean superados por la voz de los seguidores del partido maonista. El nombre de Wittgenstein representa el programa de hacer por fin completamente exacta la filosofía, pues renuncia a la pregunta sin respuesta por la realidad y se limita al análisis del lenguaje humano. Incluso el intento de dominar la conciencia parece ya demasiado ambicioso. Lo inmediatamente accesible es sólo la expresión de la conciencia en el lenguaje, cuyas estructuras se intenta esclarecer. Hacer esto es posible y de este modo se alcanzan valiosos conocimientos. Pero con esto no se ha realizado aún la tarea de la filosofía, porque el ser humano tiene que seguir viviendo y llenando su vida de un sentido que vaya más allá de soluciones caprichosas y se encuentre en la responsabilidad frente a la realidad. Si hoy la juventud occidental protesta contra la ciencia sin valores y en cambio la juventud de los países del Este se subleva, en la medida en que el poder establecido se lo permite, contra la condición partidista de la ciencia, hay en esto una convergencia de movimientos que muestra que los caminos contrarios del oeste y del este son sorprendentemente uniformes en su última insuficiencia humana. Mas con esto se hace evidente una consecuencia muy importante. En el instante en el que la filosofía se adecua definitivamente al canon de las ciencias exactas y en que se cierra el sistema del pensamiento moderno que ha permitido en el último lugar hasta ahora abierto, se hace patente que la conclusión del sistema conduce al absurdo. Donde se piensa exclusivamente de forma exacta, solo queda el ser humano absurdo, que únicamente puede constatar, como ya ha sucedido, que una vida que no sabe, que no tiene ningún sentido, tiene poco sentido. El ser humano que no puede trascender no ya su conciencia, sino ni siquiera su lenguaje, no puede en el fondo hablar ya de nada. El lenguaje de las fórmulas del cálculo técnico es lo único que le queda. Mientras el ser humano tenía un porqué para estas fórmulas, podían valer mucho, pero cuando ya no hay un porqué, éstas valen muy poco. La absolutización del positivismo, como había profetizado Comte, imposibilita no solo la pregunta por Dios, sino también la pregunta por el ser humano y por la realidad en general. De este modo, imposibilita también la existencia, sin necesidad de disputas. Pero entonces resulta claro que hoy no nos encontramos en modo alguno frente a una crisis aislada de la teología que, ella sola, ya no conseguiría encontrar sitio en un cosmos suficientemente repleto. Nos encontramos más bien ante una crisis fundamental de la relación con la realidad en general, y el hecho de que no haya un lugar para la teología no es más que la expresión más concreta del dilema fundamental de la existencia, al cual hemos llegado con la marcha triunfal del pensamiento positivista. El positivismo, el método científico exacto, es enormemente útil. Más aún, es absolutamente necesario para superar los problemas de la humanidad, que está desarrollándose continuamente. Pero el positivismo como visión del mundo es insostenible y representa el final del ser humano. Vista de este modo, la cuestión de Dios no aparece como el vano intento de un mundo superado, como algo que hay que mantener con vida, pese a que ya ha pasado su tiempo. Más bien es el pilar más necesario en la carne de nuestra conciencia, que nos fuerza a examinarnos de nuevo a nosotros mismos y nos obliga a entregarnos a la más profunda aspiración de la esencia del ser humano, que no puede ser reducida al lenguaje del cálculo. La frase con la que Wittgenstein concluye su Tractatus Logico-Philosophicus con un tono triunfante: sobre lo que no se puede hablar, hay que callar,
es lógica solo aparentemente, porque el logos, el sentido del ser humano, va mucho más allá de la lógica formal. El ser humano tiene que hablar precisamente de lo inexpresable para hablar de sí mismo. Tiene que reflexionar sobre lo que no es calculable para que su pensamiento toque la zona de lo verdaderamente humano. Ludwig von Fischer demostró su fino instinto cuando se negó a imprimir el Tractatus de Brenner, la revista dirigida por él, que quería servir de órgano de expresión a un pensamiento preocupado por fomentar lo que hay del ser humano en el hombre. Saquemos una última conclusión. Si el pensamiento exacto por sí solo no abre al ser humano toda la realidad, más aún, si limitarse a él conduce a cerrarse a la realidad y al ser humano absurdo, entonces tenemos que acostumbrarnos, querámoslo o no, al hecho de que el pensamiento humano sigue tras diferentes huellas y recorre distintos caminos. Entonces la filosofía tiene que renunciar a su ambición de ser exacta del mismo modo que la física y la química. Tiene que buscar su estabilidad y universalidad en algo que no sea un tesoro cada vez mayor de fórmulas aceptadas por todos, porque la filosofía tiene una estabilidad y universalidad propias que son, en varios aspectos, mucho mayores que las de las ciencias de la naturaleza. Las obras de Platón, Agustín, Tomás de Aquino, Pascal o Hegel son hoy tan actuales como su origen. Las obras de los pioneros de la ciencia natural son, en cambio, sólo prehistoria y han entrado a formar parte de un todo al que ellos dieron comienzo. Las obras de Platón y Pascal no son prehistoria, sino tan actuales como el primer día. ¿Qué queremos decir con esto? Que el pensamiento filosófico, cuando cambia la situación, tiene que encontrarse de nuevo a sí mismo, y esto, en cierto sentido, siempre tendrá que ver con la fe, es decir, con el intento de reflexionar, purificar y universalizar en un pensamiento responsable las decisiones espirituales fundamentales. Con esto hemos llegado finalmente al punto donde podemos retomar de nuevo la cuestión fe y filosofía y desarrollarla debidamente. Tenemos que detenernos aquí. Indicaremos solo una orientación más. La falta de espacio filosófico en que se encuentra la fe no es un indicio de que haya sido superada, sino de la crisis general de la conciencia en que nos encontramos. La fe tendrá que superar esta situación en abierta comunicación con todos los esfuerzos serios por hallar una nueva determinación de la posición del mundo y del ser humano. La fe no podría cometer un error tan grande como el de incorporarse al coro del positivismo. Con ello traicionaría su función específica para el ser humano en vez de ayudarlo a ser él mismo. La fe ha de mantenerse abierta a toda la realidad, y eso exige plantear radicalmente la cuestión de la verdad, que no se deja poner entre paréntesis por el positivismo. La fe tendrá que reconocer su propia responsabilidad filosófica y tendrá que preguntarse continuamente sobre su propia racionalidad. Así las cosas, la fe no puede contar a largo plazo con un puñado de certezas filosóficas que la precedan y la sustenten. Más bien tendrá que probar de antemano su legitimidad, reflejando su sentido intrínseco y presentándose como un todo lleno de sentido que pueda representar para el ser humano una elección posible y responsable. Esto implica que tendrá que adaptarse claramente al pluralismo del espíritu humano, que ya no es posible anular. En el contexto de este pluralismo, la fe se presenta como un ofrecimiento de sentido que es comprensible, aun cuando falte una base común de enunciados
universalmente reconocidos como válidos. Esto significa, en definitiva, que el sentido que el ser humano necesita se hace accesible en todo caso a través de la decisión por un conjunto de sentido. La fe no se podrá probar, pero será vista como sentido. Ciertamente la situación de la fe y del creyente se hace con esto más penosa que antes, pero no teníamos que engañarnos. Quien asumió algo más que un sistema de costumbres tenía que saber que esta decisión implica siempre un esfuerzo, porque la aventura de la vida humana no se puede dominar de otra manera. Ahora bien, justamente su dificultad es lo que hace hermosa esta aventura.